Doctor, bienvenido. Usted nos ha solicitado una nota, una entrevista. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son los temas de lo que usted quiere expresarse? Sí, en realidad no es que yo le he solicitado la entrevista, yo he hablado con el canal diciéndole que en virtud de que me he tomado conocimiento que ayer le habían hecho una nota a ustedes para su medio noticiero, Sí. al fiscal y al defensor en virtud del fallo condenatorio donde procesan a Di Paolo por la denuncia que efectuó este estudio hace aproximadamente un año y medio o dos, me parecía lógico que escuchen también la voz de los denunciantes, pero no es que yo solicité. Entonces después la dueña del canal, o la señora que me atendió, perdón, me solicitó venir a esta entrevista. Bien. ¿Cuáles son los motivos o lo que usted quiere poner, doctor? De acuerdo al fallo que conocemos, ¿no? De lo que ha dicho el juez Ricciardi. Sí, a ver, el fallo del juez Ricciardi tiene, a nuestro entender, Sí. una parte buena y una parte equivocada. La parte buena es que para poder procesar por los delitos, por tres delitos, por el delito de abuso de autoridad, de falsificación de documentos, mire de la gravedad que estamos hablando, ¿no? Abuso de autoridad más o menos cometen todos los funcionarios, digamos, algunos se exponen nada más en la justicia. Falsificación de documentos y peculado, y aclaro que es peculado porque para la gente que no es abogado es probable que no Sí, sepa. yo se lo voy a pedir que nos aclare, por favor. Peculado es cuando uno le roba a la administración haciendo abuso de su función en la administración pública. Es decir, si uno le roba a un particular es robo. Si uno le roba a la administración por el cargo que ocupa se llama el delito peculado. Delito muy grave que abarca a los funcionarios, inhabilitación de por vida, para ser funcionario público de nuevo, etc. Pero para poder condenar a esta mujer, después vamos a hablar de que le dictan falta de mérito a Verdecchia. Pero para poder condenar a esta mujer tuvo que tener, por cierto, absolutamente y probado todos los elementos que le acompañamos en la denuncia. Es decir, para poder procesar por, y reitero, abuso de autoridad, falsificación de instrumento privado y peculado, o sea, robo, tuvo por cierto que las facturas eran apócrifas. Tuvo por cierto que esas facturas que eran apócrifas, es decir, falsificadas, que no pertenecían a la gente que decían pertenecer, se introducían en el municipio para sacar dinero de allí, es decir, para robar a la municipalidad. Eso fue lo que el juez falló. Es decir, dijo, la denuncia que hizo Rossini, donde afirmó que en la municipalidad de Armstrong se habían introducido en la contabilidad facturas falsas, apócrifas, con el fin de retirar dinero de la municipalidad. Era muy fácil, si yo meto una factura falsa donde digo que la municipalidad compró 10 pares de lentes porque necesitaba proveer eso al municipio, y esto es falso, los 10 pares de lentes no entran y sale la plata, que eso fue lo que hicieron, ¿correcto? Lo que usted dice que si el juez en este caso ha comprobado o da por cierto estas pruebas para dictar el procesamiento. No, lo ha comprobado, si no, no puede dictar el fallo que dictó. Es decir, lo tuvo por cierto y lo ha comprobado. En realidad el juez tampoco es un mal de Ricciardi, yo no le voy a cargar la tinta en esto a Ricciardi porque es un mal de la justicia en general. Esto lo podría haber hecho hace un año y medio antes. No sé por qué dictó el fallo ahora, si hay un proceso electoral y eso tenía que limpiar la imagen de Verdecchia antes del proceso electoral o lo que fuere. Pero el juez estaba en condiciones de dictar esta resolución un año y medio antes. No sé por qué se demoró en dictarla. Pero bueno, tampoco es un tema tan grave, ¿no? Un año y medio en la justicia, digamos, no quita ni pone rey. Ahora, respecto de Verdecchia y el procesamiento de Di Paolo, nosotros, aclaro, y creo que la gente lo sabe, no fuimos parte en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hicimos la denuncia porque llegó un anónimo a nuestro estudio y en el anónimo nos decían son los únicos que se pueden animar en la zona a hacer esta denuncia. Lo tomamos, hicimos una investigación que nos llevó 3 meses para saber si el anónimo no era carne podrida, como se dice en la jerga. Comprobamos que realmente esto era así e hicimos la denuncia con todos los elementos probatorios. El fiscal allanó, muy bien, el fiscal Granato allanó entre las 48 horas, y comprobó que lo que nosotros decíamos estaba dentro de la caja Pandora de la municipalidad de Armstrong. En ese momento, no hay forma de condenar a Di Paolo y dictar un falta de mérito para Verdecchia. No hay forma. Ahora, recordemos, porque hablar ahora, hay que recordar lo que pasó hace un año y medio atrás cuando se hizo la denuncia. Yo hice una conferencia de prensa. Y a partir de esa conferencia de prensa, después los fanáticos de Verdecchia me escrachaban, si me permite la terminología, en Facebook, donde decían, vos fuiste contratado por Fischer, ¿por qué no te vas a hacer política a tu ciudad?
En realidad yo no hago política, yo lo decía en aquel momento. Y miren que ahora Fischer, que yo sepa, no va de candidato a intendente. Y en realidad era denunciar un robo en un municipio. Cuando el intendente decía, esta municipalidad está a disposición de la justicia, recuerdo yo. Jamás puede haber una factura apócrifa acá porque yo no lo permitiría. Di Paolo decía, yo llevo la contabilidad de la municipalidad y sé muy bien lo que hago, acá no hay ninguna factura. Bueno, ya está comprobado con el fallo da por cierto eso. Pero el fallo se equivoca, no inocentemente. Usted entenderá, no me haga decir cosas que no quiero decir. No inocentemente, el fallo se equivoca porque le dicta un falta de mérito al intendente, que es el responsable penal principal, y una condena, procesamiento, a su secretaria de Hacienda, o sea, quien manejaba los fondos públicos. ¿Y dónde estaría el error o los errores, doctor, de esa equivocación del fallo que usted dice? Mire, recuerde el caso Cromañón nomás. Cromañón, y ahora le voy a leer un artículo del Código Penal, pero recuerde el caso Cromañón. Primero que es mucho más grave que Cromañón, porque en Cromañón lo procesan a Ibarra, que era el jefe de Porteño en ese momento, correcto, por incumplimiento a los deberes del funcionario público. ¿Y por qué incumplimiento de deberes? Porque decía, usted tiene a su cargo los inspectores y no lo mandó al boliche a clausurar o a cerrar o a inspeccionar. ¿Bien? Penalmente, responsable. Luego, políticamente, la Cámara de Apelaciones Penal le revoca el procesamiento a Ibarra porque en estos casos, cuando hay la política en juego, Ibarra renunció, recuerda, y ya no tenía sentido castigarlo, entonces se arregló políticamente una resolución para levantarle el procesamiento. Pero el intendente es el principal responsable. Pero en el caso de esta parte, estaba probado la intervención de Verdecchia. Verdecchia dijo en un programa televisivo de Cañada de Gómez, no sé si lo habrá dicho en los medios locales, pero en Cañada de Gómez yo tengo la cinta a su disposición, que él era el responsable del manejo de los fondos de la Municipalidad de Antro, que nada podía salir sin su visado. Y ahora le explico algo importante. Y ejemplo también, si me permite, con Cañada de Gómez, porque son dos casos contrapuestos, Cañada de Gómez y Armstrong. La intendenta de Cañada de Gómez delegó la compra de insumos en una persona con nombre y apellido, en este caso Juan Pérez. Eso, para tener valor, tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, con una ordenanza. Y así se hizo en Cañada de Gómez. Es decir, este mismo cuadro que pasó en Armstrong, en Cañada de Gómez, la intendenta no sería responsable penalmente porque tiene delegado por una ordenanza el trabajo de compra de insumos y revisar la factura en otra persona. Porque por tiempo no puede o por lo que fuere. En Armstrong no había delegación, pero voy más allá. Tengo la nota y la cinta en mi poder, donde en un programa televisivo que fue invitado de la ciudad de Cañada de Gómez, con el periodista Chapino, Verdecchia dice, yo no delego la compra de insumos, el responsable soy yo. Esa cinta se la acercamos nosotros a la justicia, también, para decirle, mire, que no venga a decir que ha delegado, como podría haberlo hecho, porque acá mismo él lo está reconociendo y de última hubieran traído la ordenanza que nunca existió. Pero mire lo que dice el artículo 262 del Código Penal. Y ahora usted me va a dar la respuesta, no hace falta que sea abogado. Será reprimido con multa de 20.000 a 60% del valor, a 60% del valor sustraído, el funcionario público que, por imprudencia, o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos, o por inobservancia de los deberes a su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. Y el artículo anterior habla del peculado, ¿correcto? Es decir, aun si tienen el juez por no partícipe en la maniobra de robo que comprobó el juez y por eso condenó, procesó a Beatriz Di Paolo, discúlpeme, no me salía el apellido, a Beatriz Di Paolo, aún si entiende, dice, bueno, lo hizo Beatriz Di Paolo a las 3 de la mañana en su gabinete encerrada y el intendente no se enteró, ¿correcto? Tiene que procesarlo por el 262. O sea, lo que usted dice que está mal lo que dictamina el juez de la falta de méritos para Verdecchia. Mire, el juez Rizardi, solamente porque los denunciantes fuimos nosotros, y esto se lo aseguro, y no es un acto de soberbia ni de vanidad, solamente porque los denunciantes fuimos nosotros, termina procesando
a Di Paolo, porque si no hubiéramos sido nosotros, a alguien tenía que procesar con el cúmulo de pruebas que le dimos, porque estaba cerrado el caso desde la hora cero, pero sabe a quién iba y sin desmerecer el trabajo, a quién iba a procesar al cadete, al chico que lleva la carta al correo de la municipalidad. Iba a decir, ese es el responsable de meter la factura apócrifa. No tenía salida porque éramos nosotros por otro lado y lo hemos denunciado al juez Rizardi por incumplimiento a los deberes del funcionario público y por falsificación de un acta. ¿Correcto? Mire por lo que lo he denunciado el juez Rizardi. Con lo cual, imagínese que no podía meterse en un lío. Alguien tenía que procesar más o menos, si no era el intendente, que lo quiso salvar, evidentemente, porque si no, por el 262 lo tiene todo. Mire, se lo vuelvo a reiterar, el 262. Porque yo hasta le concedo al juez, que haya querido salvarlo a Verdecchia. Le concedo que él me diga, no, Rossini, no es que yo lo quiero salvar, como dicen los jueces, ¿no? No he encontrado los elementos necesarios acá para procesar. No tenía todo servido. Doctor, la situación de Verdecchia y la situación de Di Paolo, ¿ya es definitiva para ambos casos? Me está cortando un relato interesante. Deme un minuto más. Entonces, pues dice, y yo ya le contesto. Lo único, repítame la pregunta porque no me voy a acordar. Me va a decir, Rossini, ¿cómo va a decir que quise salvar a alguien? Me está acusando. No he encontrado los elementos. Le concedo que no encontró los elementos, porque no miró bien, porque estaban. Pero le concedo, no encontró los elementos. Ahora explíqueme usted, por eso digo que el juez no tiene salida, explíqueme usted el artículo 262, que lo vuelvo a leer para que lo escuche bien la teleaudiencia y le pido disculpas, ¿cómo hace para salvarlo de esto? Será reprimido con multa de 20 al 60% del valor sustraído el funcionario público que, por imprudencia, negligencia, por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, el deber de a su cargo es justamente velar que los empleados cumplan con su tarea. ¿Correcto? Di ocasión, porque no lo controlé, a que otra persona sustraiga caudales de la municipalidad, o sea, que le robe a otra persona a la municipalidad. Yo facilité, dice el Código Penal, si me permite, el robo. No vio lo otro, tiene que condenar por esto. Bien, lo que ha querido es salvar a una persona y porque estábamos nosotros se salvó el cadete, sin desmerecer al cadete, digo, a alguien de menor rango, ¿se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Irónicamente. Bien, le contesto. No, le preguntaba si la situación de Verdecchia es definitiva, si la situación actual de Di Paolo es definitiva y si usted piensa presentar algún tipo de denuncia, según lo que usted dice, por las irregularidades en la actuación del juez Rizardi. Bien, vamos por parte, decía Jack. La situación de Verdecchia tiene que estar festejando Verdecchia. Pero tiene que estar festejando. Delito comprobado ante la justicia y está fuera. Usted me dice, ¿pero esto es apelable? Sí, ¿por quién? Acuérdese lo que le dije al principio, nosotros no fuimos parte. Si yo hubiera sido parte en este proceso, no se salva ninguno. Ninguno, porque lo cierro al juez, lo encasillo al juez y la única solución que tiene es eso o incumplir mucho más allá de lo que incumplió. Bien, al no ser parte, solo hice la denuncia, yo no era parte, reitero, y el juez y el fiscal hicieron la investigación y resolvieron. El fiscal, que es quien tiene la obligación, la carga pública de acusar, al ver que se le escapó en el fallo al juez Verdecchia, tiene que apelar para que un tribunal superior a Rizardi, diga si tenía que procesar o no a Verdecchia por estos delitos. No apeló. El fiscal Granato no tiene una independencia total del juez Rizardi. Yo también esto lo he denunciado. No es un mal fiscal, es un buen fiscal y aparte no voy a hablar de una persona que se está retirando porque se jubila en el mes de julio. No me interesa, porque si no parece que uno quiere empezar a hacer leña del árbol caído y yo la verdad que prefiero pelear con la gente que está en actividad y no con la gente que se está jubilando. De todas maneras, tenía la obligación. Pero también el fiscal puede decir, yo veo que el fallo es correcto, no encuentro el elemento con Verdecchia, pero en realidad porque no miran. No encuentran, ¿no es cierto? Con lo cual, Verdecchia debería estar apelado por el fiscal, que es el único que podía apelar. El fiscal no apeló, Verdecchia tiene que estar festejando él y lo ha llegado a él y los contactos que le han hecho políticamente de sacar un fallo de esta característica y que no haya apelación por parte del fiscal. Esto llama activamente la atención. A ver, que un fiscal no apele cuando tiene a una persona encrucijada y que está acorralada y que no puede salir, es rarísimo. Yo le diría, no hay casi casos. No es mi intención, pero podrían denunciar cualquier persona al fiscal y que vaya a rendir cuenta por qué no apeló, porque tiene la carga pública de apelar. O sea que la primera parte de su respuesta, Verdecchia está fuera. ¿Bien? Verdecchia está fuera. Di Paolo está dentro. Sí. Al revés, justamente. Di Paolo está dentro. Di Paolo tendría que estar detenida.
A ver si me entiende. Pero no porque se me ocurre decirlo a mí, porque por los delitos que la procesan hay peligro de fuga, por la magnitud de la pena que tiene que cumplir en prisión si se confirma la condena. Entonces Di Paolo debería estar detenida por peligro de fuga. Usted me dice, ¿es lógico eso? Porque yo lo he escuchado, me puede decir usted a mí, decir a usted, Rossini, que usted es abogado defensor, habitualmente, de que está muy mal que la justicia use la prisión preventiva como extorsión, para meterlo al tipo adentro mientras dura el proceso. Todavía se presume su inocencia y sin embargo ya está adentro. Es mi posición y no la cambio. Digo, la posición de los otros, cuando digo los otros, los fiscales, y que tiene triunfo jurisprudencial, o sea, la justicia lo acepta, es que si hay peligro de fuga lo meten adentro antes de ser condenado. ¿Y acá por qué habría peligro de fuga? Porque lo dicen todos los fallos de la provincia, la Corte lo dice. Hay peligro de fuga siempre que el delito que se le endilgue y por el cual se lo procesa sea de tal magnitud que puede escaparse de la justicia para evitar la prisión. ¿Correcto? Caso contrario tendrá que demostrar muy bien por qué no se va a escapar, pero primero detenerlo. Entonces, ¿cómo debería haber actuado el fiscal y el juez acá? Pido la detención de esta persona, y no me sale el apellido, Beatriz Di Paolo. Pido la detención de Di Paolo porque por los delitos que están en juego va a quedar detenida cuando se confirme y se puede fugar. Si ella viene y acredita en juicio, detenida a través de sus abogados, que es una persona que tiene raíces muy fuertes en Amtro, que tiene su familia, no sé si tiene hijos, no tiene hijos, que tiene 5 hijos, que tiene su marido, que van todos a la escuela acá, que no existe posibilidad alguna que se fugue, que tiene su trabajo acá, su empresa, que tiene 200 empleados en una metalúrgica acá y que no se va a profugar, bueno, entonces la justicia podrá decir en ese momento, pero ya habiéndola detenido, le damos la libertad a usted condicional, le damos unas salidas transitorias, le damos algún beneficio hasta que termine el fallo. Si el fallo luego confirma que no hay solución, Beatriz Di Paolo, tengo una mala noticia para ella, la miro a la cámara por si mira el programa, tengo una muy mala noticia para usted, Beatriz Di Paolo. Si usted no consigue un contacto que haga que la justicia no trabaje bien, usted no tiene solución, va a quedar detenida. Bien, ¿cuándo? Evidentemente porque el juez de acá no lo pidió, el fiscal no se lo pidió al juez, perdón, el fiscal no se lo pidió al juez y por lo tanto el juez no lo otorgó, no está detenida, pero tenía que estar detenida preventivamente. Y la última pregunta... Lo del juez, le decía si usted va a presentar algún tipo de denuncia. Bien. En realidad, a mí, un político que no es Fischer, aclaro, el único dato que no doy, porque seguro que lo iban a relacionar con Fischer, que no es Fischer, un político que vio este fallo y se indignó con el fallo del juez Rizardi, porque dijo, lo salvó a Verdecchia, en palabras de este político, perdón, lo salvó a Verdecchia porque lo quiso salvar, es abogado este político aparte, me dice... Si yo encargo tu servicio, vos le hacés la denuncia al juez, yo le dije, tengo que estudiar bien el fallo, pero si me pagás mi honorario y encargás mi servicio, la verdad que no veo el inconveniente en hacer una denuncia a un magistrado si hubiera que hacerla. Así que el político estaba evaluando si los honorarios que le pasé me los pagaba o no, para saber si me contrataba, y en ese caso, evidentemente, yo voy a hacer la denuncia. Doctor, en aquella conferencia de prensa que usted mencionaba, que fue creo que la primera que usted hizo acá en Amtron presentando el caso, ¿no? y las denuncias, usted dijo que no representaba a nadie y que el hombre trabajaba por el oro o por el bronce. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿En el caso suyo? Y que yo trabajé por el bronce, en ese caso. Trabajé por el bronce. Por el bronce porque no pude cobrar nunca nada. A ver, por eso digo, usted no está representando a nadie en este momento. No, en toda la causa. Si hubiera podido representar a alguien, hubiera sido parte del proceso. Claro. A mí me llega un anónimo. Y lo único que me gustó de ese anónimo es cuando dijo, usted es el único que puede hacer esto. Quizás si no, ni me hubiera metido. Mire usted, ¿no? Cómo le llegan cosas al corazón de uno. A lo mejor al ego, A lo mejor al ego. La verdad que a lo mejor al ego. Cuando yo veo eso ahí, digo, bueno, esto es carne podrida o es verdad, pero vale la pena investigarlo. Y nos tomamos 3 meses poniendo plata en nuestro bolsillo para investigarlo. Imagínense lo que hay que investigar para saber si lo que nos decía el anónimo era verdad o era mentira. Tuvimos que lograr pruebas que nos fueron muy difíciles de lograr. Muy difícil de lograr. Muy difícil de lograr. Con lo cual nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo. Luego, hacer una denuncia acorde a la magnitud del caso. Un intendente que se estaba robando la plata de los ciudadanos, vecinos de nuestra ciudad. Tuvimos que hacer esa denuncia. Luego la justicia determinó que el que robó no fue el intendente, sino Beatriz Di Paolo. Pero nosotros en ese momento, y seguimos convencidos de que esto no es un problema de Beatriz Di Paolo. Ahora, a mí nadie me pagó un peso, ni como se decía que me había pagado Fischer, y si no, que alguien me pruebe que Fischer me pagó algo, absolutamente nada. No trabajé para Fischer y trabajé para mi estudio jurídico y trabajé para el bronce. En realidad, es cierto que el hombre siempre trabaja por el metal, dije yo, o por el oro o por el bronce. Sí.
En esta causa yo trabajé pura y exclusivamente por el bronce, sigo sin haber percibido nada. Ahora sí quizás reciba parte del otro metal, porque el político que como derivación de esto me contrata para hacer, si es que me contrata, perdón, porque está evaluando, para hacer la denuncia, que sería una derivación de esto, ahí yo cobro. ¿Se entiende lo que le digo? Sí. Cobro para hacer una denuncia a un juez, a un magistrado, y evidentemente cuando uno va a enfrentar a un magistrado con una denuncia penal, uno cobra muy buenos honorarios. Muy buenos honorarios. Con lo cual, le digo, si me acepta la propuesta de trabajo y de honorario que le realicé a esta persona cuando vino a requerir de mi servicio y me dice que, que lo considera que es oportuno y que lo va a pagar, ahí voy a trabajar por el oro, derivado de este asunto. Pero hasta ahora trabajé por el bronce. No, por favor, gracias a ustedes y muy amable por el espacio. Gracias.